Buenas tardes, nos encontramos en la cancha deportiva del barrio Villaella de la comunidad de San Andrés de Sotavento. En este video le daremos a conocer sobre la caña flecha como metáfora de la resistencia de lucha en el pueblo seno. Sí. Buenas tardes, nos encontramos en el barrio Villaella con el docente Luis Escorcia, el cual nos estará haciendo una pequeña relatoría sobre la caña flecha como metáfora de resistencia en el pueblo seno. Muy buenas tardes. Bueno. Muy buenas tardes. Michele, dentro de la temática que les toca a ustedes abordar sobre la caña flecha como metáfora de resistencia de lucha en el pueblo indígena, hay que mirarla de dos aspectos. El primer aspecto es de la resistencia civil y el segundo de la resistencia económica. Cuando te hablo de la resistencia civil, se da la lucha de nuestros primeros aborígenes a la llegada del conquistador, asesino y violador europeo, quien en su afán de conquista hizo unas aberraciones contra nuestro pueblo indígena sinú. Y desde ahí ha tenido una lucha muy particular hacia la época del 1970, las recuperaciones de tierra en nuestro resguardo dejó una mancha imborrable. Muchos compañeros de lucha cayeron a manos de muchos terratenientes, de grupos armados de la ley. Y cuando te hablo de resistencia de la parte civil, volviendo hacia la época de la conquista, el pueblo indígena Zenú llega a este territorio es huyendo a la espada español y a la pólvora. Y en esa traída de ellos desde Nechí, Antioquia, desde Caucasia, traen la caña flecha adaptada, y esta se tuvo que adaptar a los terrenos más bajos. Y desde ahí la caña flecha ha tenido un proceso de resistencia climático. Hemos visto que ya casi no se cultiva, se está perdiendo en ese factor. Entonces, cuando tú me hablas de esa metáfora de resistencia, es que como ver como nuestro pueblo de lucha que se ha encaminado a sobrevivir, así se ha sobrevivido la caña flecha. Y en la parte económica, usted ahí hacia el año 2010, 2011, no estoy muy con la fecha, en nuestro territorio aparecieron los sombreros chinos, parecen una burla, y nuestros artesanos se sintieron ofendidos. O sea, un producto de otro país al ser reemplazado, un ejemplo, por esta fibra que es natural, que se resiste a perder. Y es que la caña flecha, no tanto del aspecto económico, sino del aspecto cultural. Hoy nuestros jóvenes han perdido la noción de usar esto. Y si no usan esto, dicen que esto es de corronché, que esto solamente lo utilizan nuestros abuelitos, o solamente los grupos de gaita de aquí en nuestro municipio, o los acordeoneros, o el ganadero. Siempre lo imaginamos que el blanco tiene nuestra insignia, y no siendo así. Y esto es una resistencia que se ha dado y que se ha abordado de los diferentes aspectos institucionales. Ejemplo claro, nuestra institución educativa Alianza, que ha encaminado en sus proyectos a esta realización de lo que ustedes están haciendo, sobre cómo ha tenido la caña flecha esa resistencia a no ser olvidada, a no ser perdida, a que tenga un mayor amplio conocimiento, un mensaje para nuestras futuras generaciones. Profe, me causó curiosidad sobre el aspecto económico. Explíquenos eso. Ale, algo que cuando les hablo yo a ustedes sobre el aspecto económico de la caña flecha como resistencia, nosotros vemos hoy en día, no en nuestro municipio, sino en nuestro municipio vecino, nuestro municipio hermano, que en el municipio de Tuchín la caña flecha ha tenido un valor muy especial.
cuando yo te digo que llegó a nuestros territorios, no sé si para ustedes los jóvenes fue algo gracioso que llegaron los sombreros chinos, que ustedes decían, creo que a 10.000, 15.000 pesos más baratos. Se dio una lucha de poder. El artesano lo traía de China, de Europa, de allá de Asia, a un precio muy, muy, digamos, muy bajito. O sea, un sombrero de esto oscila entre los 70.000, 80.000, 90.000, dependiendo. Y con ellos que te costaban 20.000, entonces yo te hago la pregunta, ¿cuál tú comprarías? Uno es más barato porque no todos los jóvenes tienen para comprar un sombrero de esto de 100.000, 80, 80, exacto. Entonces ahí se dio la primera resistencia. Los artesanos decían, no señor, nosotros no vamos a perder nuestras raíces. Nuestras autoridades indígenas se colocaron, como dicen ustedes, los jóvenes de hoy en día, pilas, ya estuvieron en la jugada. No, no señor, el sombrero es insignia de nuestro resguardo y es el que le da vida, sostén a cada familia que habita en nuestros territorios, Córdoba y Sucre. Entonces, de esa parte les hablaba yo a ustedes, de que el sombrero, la caña flecha como tal, es un sostén de la familia, mueve la economía y principalmente en el municipio de Tuchín. Imagínate que si ese sombrero había sido aceptado por nuestros artesanos, ¿cómo estaría la economía del municipio de Tuchín? destrozada totalmente. Listo, exactamente. Entonces, Ale, eso es un punto de vista muy buena pregunta la que tú haces, porque es que cuando tú hablas de que la economía está destrozada, entonces ya el joven pierde interés En la cultura. en la cultura, exactamente. No nuestra. ¿Qué simboliza la caña flecha en la lucha por la tierra Zenón? Ángel, dentro de la lucha indígena por la tierra, te voy a ampliar un poco el contexto histórico. Nuestros resguardos cayeron nuestros hermanos indígenas los primeros. Y cuando caen estos compañeros, estos mayores, que lucharon por los cabildos existentes, enseguida los periódicos nacionales mencionaban al sombrero volteado, a la caña flecha. Hay una frase que dice que el sombrero volteado es tejido con manos de sangre, que la caña flecha llora cuando el artesano la empiece. Muchos dicen tejido, otros dicen trenzado, para mí es trenzado, cuando empiecen a trenzar la caña flecha. En ese punto de vista, si hacemos comparaciones, nosotros cuando se dan las primeras luchas, muchos de estos indígenas murieron de una forma muy atroz. Unos fueron quemados, otros dejaron huérfanos a sus hijos a edad temprana. Y la caña flecha es así. Cuando el indígena corta la cepa de la caña, la hoja, está también la caña como resistiéndose. Y si tú no tienes cuidado, te puede sacar el ojo, dañar la vista, la misma caña flecha. Cuando el indígena está tejiendo la copadura arriba, se puede de pronto con la mano o cuando está raspándolo, como dicen muchos artesanos. Entonces es un proceso de armonización que hay desde el contexto ancestral entre la caña y la lucha. Es como están ligados a uno, a seguir perviviendo en la historia, salvaguardándose, y al otro a seguir recuperando nuestros espacios ancestrales. El resguardo está constituido por 83.000 y hasta el momento lo que tenemos son 32.000 hectáreas recuperadas, según el último censo. ¿Y eso qué nos motiva? A que si tenemos todo ese terreno recuperado, lo que nuestros sabedores, nuestros ancianos, nuestros abuelos que dieron su vida por tener estos espacios, ha sido de mayor importancia. Y una de esas importancias es la caña flecha, porque no es solo sembrarla, sino amarla desde el punto de vista de nuestra madre tierra. Esa madre tierra que nos enseña como gran pedagoga, como gran
madre que ama a sus hijos. En este sentido, nosotros como educadores y ustedes como estudiantes, se hace un hincapié en que los espacios que se brinden a recuperar esa memoria histórica desde la caña flecha como el símbolo de resistencia de nuestros primeros luchadores de esta tierra que dieron la vida por este resguardo indígena. Profesor Escorcia, ¿nos puede mencionar algunos de estos líderes que dieron su vida por el resguardo indígena? Claro, Cristian. Te puedo mencionar Héctor Malo, Álvaro Ortiz, Bernala Riondo, y hay muchos más, pero cada uno de estos líderes que dieron sus vidas dentro de la lucha del pueblo indígena zenú está muy arraigado a veces a ese poder de blanco en conquistar nuevamente los terrenos que fueron de nuestros ancestros, de nuestros primeros abuelos. Y hay algo muy importante cuando le hablaba al compañero Ángel en la pasada pregunta, y es que esta lucha está ligada y simbolizada cuando el indígena se trenza y hace que la pinta con que simboliza queda impregnada. Hay varias pintas que simbolizan dentro del pueblo indígena zenú. Para este sombrero es el ojo de pescado, pero un ejemplo, las primeras pintas como la cocorilla, se habla de que uno de los líderes muere abajo de un árbol de cocorilla, que es un fruto, no es comestible, pero los indígenas lo utilizaban para jugar. Se da una particularidad muy grande, y es que cada pinta del sombrero y cada esgrima que se utiliza en su tejido, en su trenzado, siempre va a tener un aspecto lleno de sangre. Y te comienzo esta parte. Héctor Malo fue uno de los primeros que empezaron a dar la lucha por el resguardo, a recuperar esas tierras. Bernabela Riondo, una mujer que luchó por los derechos de las mujeres y de la tierra. Entonces ellos son símbolos que a veces el artesano indígena lo plasma en el sombrero volteado, lo plasma para recordarla, para vivir y para sentir que aún ellos están en nuestro medio, y nos motiva a rendirles culto porque son como los primeros creadores, los primeros recuperadores de este hermoso resguardo, de esta hermosa etnia que es la segunda más grande de Colombia. Profe, ¿cuál ha sido el líder más influyente dentro del resguardo indígena? Bueno, el líder más influyente, bueno, esta pregunta yo la voy a formar desde mi punto de vista acá educativo. Uno de los líderes actuales que más ha influido dentro del resguardo indígena zenú es el ex cacique Eduardo Estrada Espitia, quien le dio al pueblo indígena zenú una revolución. Y le hablo de revolución no del aspecto negativo, no, una revolución de que organizó los diferentes cabildos, le dio parte jurídica al cabildo con un sinfín de asesores. Para mí es uno de los mayores líderes que ha aportado al resguardo, pero de todos los resguardos, tanto los que han sido asesinados como los actuales, Bernabela Riondo.
es una de las que yo considero más porque fue una mujer que luchó por los derechos de las mujeres indígenas y es la que considero. De los que fallecieron, Bernala, y de los actuales que están, el señor ex cacique Eduardo Estrada Spiti. Profe, ¿cuál es el mensaje que nos han dejado los líderes indígenas en relación a la lucha? Buena pregunta. Ustedes ven como que vinieron fue a, como dijo Ale, a destrozar. Bueno, un mensaje que los líderes indígenas, el primer mensaje o conclusión, yo lo llamo conclusión, de los compañeros caídos en lucha, lo resumo en una frase: los pueblos que no luchan están destinados a quedar en el olvido. Si nuestros primeros indígenas desde la conquista no habían luchado en la época ya moderna, en las recuperaciones de tierra, hoy fuéramos denominados no como pueblo indígena, sino como que estuviéramos allá en el pasado, en el olvido. Y la segunda es ese mensaje que ellos nos dejan a los líderes actuales, es el resguardo debe ser una institución que debe valorar los espacios, que debe valorar la parte de esa parte que nos conecta con nuestros antepasados, debe de sentir y vivirla, porque actualmente se ha visto una división dentro del mismo resguardo, que nuestros primeros luchadores no la hubo. Y entonces el segundo mensaje sería: la unión hace la fuerza. Cuando tú trabajas en equipo, tú consigues, y actualmente no se está viendo nada en el resguardo. Decía la frase de un sociólogo, decía: la lucha primera será con el blanco y después será indígena con indígena, y hoy se está viviendo. Imagínate que nuestros primeros antepasados que lucharon, cómo se están remordiendo en sus tumbas al ver esta bigomia de líderes que se destrozan entre sí. Entonces nos queda claro, los pueblos que no luchan están destinados a ser quedados en el olvido, y la unión hace la fuerza cuando un pueblo está unido. Dice una canción por ahí chilena: un pueblo unido jamás será vencido. Entonces, muchachos, esto es un placer de que ustedes hoy estuvieran acá preguntándome sobre la metáfora como símbolo de resistencia dentro del pueblo zenú, y felicitarlo por el interés que ustedes han mostrado en este documental que están haciendo y los interfaces que han tenido, y felicitarlos a todos ustedes, a Michelle, a Paula, a Alex Holman, a Ángel, Cristian, a usted que está acá, a todos los que de alguna u otra manera han hecho posible esto. Entonces, muchas gracias.